bajo el tópico el corazón de Dios. La Biblia dice en este libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Dios, en su infinita misericordia, observamos que en el corazón de Dios siempre ha estado a hacer misericordia al hombre. El hombre, por lo general, su tendencia es a estar conforme, a buscar lo propio, a buscar lo suyo, y poder ver y poder analizar o poder discernir este texto. Dice el Señor que Él buscó un hombre para que hiciese vallado. Vallado es como levantar una pared, o levantar una oración, o levantar una intercesión alrededor de la nación, o alrededor de una ciudad, o alrededor de personas, o de un ministerio. Pero aquí observamos que el Señor buscó a un varón para que hiciese vallado, pero no lo encontró, dice, a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Que se pusiese, escuche bien, en la brecha. ¿Qué es ponerse en la brecha? Es de ponerse el overol de trabajo, es de ponerse, muchas veces el que ora o el que está intercediendo por algo, le toca orar atrás de las cortinas o atrás de bambalinas, donde no hay un reconocimiento más que en la presencia de Dios, donde Dios esté escuchando ese clamor. No hay un reconocimiento público, no hay algo que le quieran decir. No. Él está allá, donde nadie lo ve, donde solo lo ve Dios. Y podemos ver nosotros que es importante la oración. Dígalo conmigo, es importante la oración. Pero en el corazón de Dios, escuche bien, no es el deseo hacerle daño a la humanidad. Nunca ha sido el deseo de Dios. Lo único que la humanidad con sus propios pies está yendo al camino contrario, que es el infierno. Y nosotros miramos que el Señor se refiere de las personas que tienen que ponerse delante de Él en la brecha y ponerse a favor de la tierra. Cuando habla de la tierra, recuerde que está mencionando todas las naciones del mundo. No solo está hablando de Israel, aquí dice a favor de la tierra. Miramos nosotros lo que está aconteciendo, miramos lo que está sucediendo, lo que está caminando el mundo hacia una perdición total, a un desenfreno y a una cuestión de depravación total del hombre sobre la faz de la tierra. Una destrucción, el buscar, escuche bien, el buscar lo propio, el buscar cómo se llama cada una de estas cosas es increíble para mí, porque también nos habla Jeremías 29, verso 11, nos habla la palabra en Jeremías 29, verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántas personas, por decirlo así, buscan la paz, buscan un psicólogo, buscan una persona, un psiquiatra, para poder encontrar esa paz interior? Qué importante, porque el Señor habla de tener una paz, y uno solo puede tener una paz de la siguiente manera: llegar a la conclusión y a la comprensión, número uno, que Dios está en control de todas las cosas de su vida. Número dos, que Dios nos ama y nos escogió. Y número tres, lo más importante, dejar sentir el amor del Padre dentro de nosotros. ¿Cuántas personas con facilidad pierden la paz? ¿Cuántas personas pueden estar frustradas, sin saber a dónde van, sin un norte, sin conocer ni entender cuán grande es el amor de nuestro Dios? Porque el amor de Dios es tan hermoso y tan precioso para nosotros que debemos de vivirlo y sentirlo. Pero para sentirlo yo debo de acercarme creyendo que ese Dios y ese Padre me ama con todo lo que Él tiene, y que tiene premios y que tiene galardones y que tiene propósitos en mi vida. Entonces mi corazón y mi pensamiento se abren a Dios para entender y conocer que realmente el Padre me ama. Dígalo conmigo: mi Padre me ama. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Pero es que Él busca ese tipo de hombres que se pongan en la brecha. Él busca ese tipo de pensamiento de tener paz.
Pero ¿cómo puedo tener paz si tengo incertidumbre? Si estoy afanado, si estoy ansioso, si estoy codiciando cosas y deseo solo las cosas terrenales. Es que debo de buscar las cosas donde está sentado Cristo allá arriba. Debo de buscar las cosas eternas. Las cosas eternas necesitan tiempos especiales. Las cosas eternas significa derramar el corazón, derramar el alma, el espíritu y conectar nuestro espíritu al espíritu de Dios para que se puedan revelar a nuestro corazón. No puede haber una revelación si no hay paz, y no puede haber paz si no hay revelación. Van de la mano, la revelación y la paz caminan juntas como hermanas. La revelación y la paz es encontrar el camino de la sabiduría, de la inteligencia, de la misericordia y la verdad, que debemos de atarla en nuestro cuello, estas tablas de verdad, y dice que hallaremos gracia para con Dios y los hombres. Es bien importante porque siento un fluir del Espíritu de Dios y poder saber y entender, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa paz de saber que aquello que yo le he pedido viene en camino. Saber que aquello que yo he orado está ya manifestado aquí en la tierra. Saber aquello que yo he buscado está aquí siguiéndome a mí. No estoy buscando las cosas que buscan los demás. Las bendiciones están alcanzándome. Está viniendo la protección, está viniendo la bendición, está fluyendo Dios. Su gloria está sobre nosotros. Entonces dice el verso 12, me invocaréis y vendréis, dice, y oraréis a mí y os oiré, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es que qué lindo es buscar a Dios de todo el corazón. Cuando usted está cerca del corazón de Dios, no hay temores, hermano, no hay dudas, no te asalta la incertidumbre, no te asalta, la gente está pensando en el dinero, en los recursos, porque al tener estas cosas cree que tiene seguridad total. No, hermano, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, y al final de sus días están tan preocupados que se lo dejan y otro es el que lo disfruta. No lo disfrutan ellos. Mire qué increíble es poder ver, porque dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es que hay que buscarlo sin reserva, sin medida. Hay que entregarse, hay que darse, hay que buscarlo por las mañanas. Leía yo en Cantar de Cantares que ella dice que buscaba por las madrugadas al que ama su alma. Le preguntó, dice, a los centinelas de que guardaban la ciudad y le dijo, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y dice que después de que le preguntó a ellos, encontró a su amado. Porque ella desea, es que debes de desear a Dios como la miel, debes de desear a Dios como niño recién nacido desea de la leche materna de su madre, debes de desear a Dios como el águila anhela el cielo para extender sus alas y volar. Debes de buscar a Dios con todo lo que tú tengas, con tu fuerza, con tu espíritu, con tu corazón, y debes de amarlo sobre todas las cosas. Pero ¿cómo puedo estar diciendo que amo a Dios si hago lo contrario? Ando buscando lo que no se me ha perdido. Ando codiciando lo que no es mío. Debemos de desear a Dios de verdad con todo el corazón. Debemos de pararnos en la brecha y hacer un vallado para orar, para interceder, para que Dios traiga salvación. Dios tiene el poder para cambiar el corazón de los hombres, de las mujeres, de los niños. Dios tiene el poder para cambiar las naciones del mundo. Escúchelo, es tan importante porque nosotros siempre estamos preguntando cómo es eso. La gente se mete en ayuno, en oración y siempre está buscando a Dios. Pero Israel hacía una pregunta y una consulta. Dice, mire lo que dice Israel en Isaías 58. Dice que ellos ayunaban, ellos oraban y buscaban a Dios. He aquí, le dice el Señor, que oraban y ayunan en Isaías 58:4. He aquí, si usted lo busca, por favor. He aquí que para contiendas, para debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunan como Dios quiere que debe de ayunar. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor, porque ellos lo hacían para contender, lo hacían para golpear a otros. ¿Cuántas personas contienden ahora por las redes sociales?
No es eso lo que Dios quiere. Mire lo que dice en el verso 6, 58, verso 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Pero como esto es espiritual, cuando habla de romper yugos, cuando habla de desatar ataduras y cargas, ligaduras de opresión, es bajo la unción del Espíritu de Dios. El hombre y la mujer de Dios están llenos de autoridad, de la palabra, de la vida. Cuando una persona está en el secreto, cuando una persona está clamando, está invocando a Dios para hacer la voluntad de Dios, es que Dios establece justicia y en verdad. Jesús salía de las madrugadas y venía de día a las ciudades, y dice la palabra que los ciegos recobraban la vista, los paralíticos andaban, pero sobre todo también los muertos eran resucitados. Pero no dejaba de hacer algo siempre: anunciaba el evangelio del reino, escuche bien, a los pobres. Qué importante es poder romper opresiones. Cuánta gente puede estar oprimida. Necesita la autoridad del Cordero de Dios, necesita la autoridad de Dios, declarar la palabra, porque hay gente que puede estar en una religión pero puede estar oprimida. Escuche esto, el verso 7 dice: no es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hablando de que el ayuno, la oración son importantes, pero también el obrar, el hacer por fe, el caminar, el desarrollar, el crecer, el ayudar a otros, el bendecir a otros. Mire lo que dice: no es que partas tu pan con el hambriento. Hay dos tipos de hambrientos en esta palabra: el hambriento espiritual y el hambriento físico. Podemos suplirle al hambriento físico el pan, pero hay otra parte del líder, del creyente, que debe de dar ese pan de alimento, que es la palabra de Dios, para alcanzar la vida de los demás, para que pueda alcanzar la vida de los demás en el nombre de Jesús. Qué importante que alberguéis a los errantes en tu casa, que cuando veáis al desnudo lo cubráis y no te escondas de tu hermano. Esta palabra es bien importante porque cubrir significa cubrir las faltas del otro. ¿Está conmigo? Dice la palabra, el Señor dijo: juicio no quiero sin misericordia, porque la misericordia prevalecerá, dice, en el juicio. Mire qué importante es poder cubrir a la persona, aquella persona que puede ser débil en cierta área. Debemos de orar, de enseñarle, de instruirlo, de levantarlo, de poder edificarlo. Dígalo conmigo: debo de edificar a esta persona. Cubrir al desnudo, debes de cubrirlo, pero no te escondas de tu hermano. Entonces dice el verso 8: nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces me invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quieres desde en medio de ti el yugo, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuántas personas están señalando a otros? ¿Cuántas personas están condenando a otros? Y aquí habla de quitar ese dedo que señala, porque siempre estamos señalando, hermano, y hay 4 dedos que nos señalan de regreso a nosotros. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? La Biblia dice: 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Lo va a levantar, lo va a alcanzar. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Aquí habla de lo espiritual, de dar el pan de vida y saciar el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riegos, como manantial de aguas cuyas aguas no faltan. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando predicamos a tiempo y fuera de tiempo, cuando llevamos este pan bendito de la palabra del Señor. Pero hay gente que habla más de dogmas de hombres, habla más de conceptos y de actitudes de hombres que hablar de la palabra bendita de Dios. Qué lindo es poder ponernos en la brecha y poder saber y entender. El verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas,
Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Un reparador de portillos es aquel que lleva una palabra a un hogar que está desintegrado. Es aquel que lleva una palabra y la esperanza comienza a nacer en Cristo Jesús y ese hogar comienza a tener una transformación diferente. Ese lugar, aquel que lleva la palabra, aquel que está botado en la droga y en el alcohol, y esa palabra lo saca del oprobio y del pozo de la desesperación y lo pone en un lugar espacioso para ser alcanzado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vallado significa cercar, significa levantar un muro, una pared. Pero hermano, para ser reparador y restaurador, nosotros primero debemos de permitirle al Señor que nos prepare, que nos restaure, y debemos de buscar a Dios de todo corazón. No podemos, escuche bien, levantar y hablar de Dios si nosotros mismos no buscamos al Señor. Es bien importante. Hay mucha gente que se siente desplazada. Hay mucha gente que no ha podido sentir el amor de Dios o de su Padre natural o de las personas que les importan. Y es tan importante porque en Jeremías 31, verso 3, dice la escritura de la siguiente manera: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué lindo es poder reconocer. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha sentido el amor de Dios verdaderamente? Para con usted ha sentido el amor de Dios. ¿Por qué usted se debe de sentir menos delante de otra persona? ¿O por qué se debe de sentir rechazado? Nadie lo puede rechazar cuando usted lleve el amor de Dios dentro. Ellos pueden hablar y decir cosas, pero usted lleve el amor de Dios como un sello. Y aquí dice la escritura que Jehová se manifestó a él. Y dice ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Pero sentir amor, el verdadero amor, echa fuera el temor. El amor nos da la consolidación de caminar en esta tierra sabiendo que somos hijos e hijas del Dios viviente, sabiendo que nuestros hijos heredarán la tierra y serán benditos de Jehová. Qué lindo es poder entender a la luz de la escritura que nosotros somos llamados para restaurar, que somos llamados para alcanzar a otros, que somos llamados para llevar las buenas nuevas de salvación. Dice, escuche bien, Salmos 80, verso 12, porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. Cuando un lugar o un corazón está herido o está batido, literalmente se convierte en un corazón sin un vallado. Está débil, debe de fortalecerlo en el amor del Señor y debe de echar fuera, porque la escritura nos enseña, porque aportillaste sus vallados, dice, y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza, el verso 13, dice, los puercos monteses, la bestia del campo la devora. Devora aquello que Dios te ha dado y tú no debes de permitirlo. Tú debes de ser el tipo de persona que caminas con Dios, que amas a Dios, pero que vives para Dios, y que eres el tipo de persona que siempre estás en la brecha, que estás orando, que estás clamando, que estás pidiendo a Dios, que estás pidiendo la voluntad, la gloria de Dios. La bendición del Señor tiene que venir sobre ti. Qué lindo es poder ver, porque esto de aportillaste significa una brecha abierta o una abertura, una fisura, una grieta. ¿Qué puede estar en el corazón del creyente que puede hacer una grieta? Escuche, por muy espiritual que nos consideremos, debemos de darle el corazón a Dios para que Dios pueda sanar cada día nuestro corazón. ¿Está conmigo? Dios debe de fortalecer nuestro corazón. Debemos de pedirle a Dios por nuestras debilidades, para que Él pueda levantarnos en nuestras debilidades y pueda establecer su fortaleza con su espíritu en nuestros corazones. ¿Está entendiendo el mensaje que el Señor quiere darnos? Es tan increíble, porque siempre la gente está buscando una causa por qué salir de las congregaciones. Tú no debes de salir, tú debes de afirmar tu corazón. Debes de crecer en medio de las pruebas. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para que tú madures y te vuelvas fuerte en esperanza, te vuelvas fuerte en la fe, te vuelvas fuerte y vigoroso.
Pero una persona no puede estar vigorosa si no conoce la palabra de Dios. Si no conoce la palabra de Dios, no va a conocer el amor de Dios. Si no conoce la palabra de Dios, no va a saber quién es su Padre. Si no conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que Dios realmente está lejos de él porque no conoce la palabra de Dios. Qué importante es poder entender y saber a la luz de la Escritura que la palabra del Señor nos enseña. A cada uno de nosotros, escuche bien, nos enseña. En Eclesiastés 10:8 nos dice la Escritura de la siguiente manera. Mire lo que nos dice: por la pereza se cae la techumbre, o sea, el techo. Está hablando del techo. Y por la flojedad de las manos se llueve en la casa. Es que no puede descuidar el área espiritual usted. Es que no puede descuidar la lectura de la palabra. No puede descuidar el congregarse. No puede descuidar el estar alimentándose, el poder discernir esta palabra de Dios y el poder estar en la casa del Señor, porque escrito está que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios a través de su palabra nos fortalece. A través de la palabra nosotros somos ese tipo de personas que tomamos toda la armadura de Dios. Pero recuerde que las armas que usted tiene y las armas de nuestra milicia no son carnales. Es que muchos cristianos creen que sus armas son carnales. No. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es tan importante cuando usted habla, qué es lo que usted está hablándole al 2023, qué es lo que usted está hablando a su casa, qué le está hablando a sus hijos, qué le está hablando a las finanzas, qué le está hablando al cielo, qué le está pidiendo al cielo. Queremos la unción que rompe los yugos, queremos ver la gloria de Dios sobre nosotros, queremos ver la grandeza, el poder de la sangre del Cordero, reprendiendo y poniendo en el lugar que le corresponde al enemigo. Tiene que huir, porque la sangre del Cordero lo echa fuera. Qué importante es poder conocer la palabra, la Escritura, y poder saber y entender que Dios nos llama. Nosotros, Dios siempre que está cerca de ti te cuida. Hablaba con un joven hoy y le decía: aunque tú en un tiempo te olvides de Dios y no pienses en Dios, debes de saber algo hoy, que Dios está pensando en ti. Dile al que está a tu lado: Dios está pensando en ti. Dile: y te traigo te traigo nuevas a tu corazón. Hay una esperanza, hay una virtud, hay un poder que está descendiendo sobre ti, hay una gloria que está viniendo, pero el Dios del cielo está pensando en ti, en mí. Qué difícil. El ser humano siempre está pensando en todo menos en Dios. Debemos de pensar en el Señor. Debemos de pensar: Cristo se convirtió en el mediador, o sea que cerró la brecha que había. El primer Adán había pecado, había entregado la autoridad, pero el segundo Adán vino para cerrar la brecha. Puedo acercarme confiadamente, puedo venir delante del trono de la gracia y decirle: Padre mío, la sangre de tu Hijo me ha limpiado. Yo me voy a gozar en tu casa, yo voy a alegrarme y voy a declararle al mundo tu verdad y tu amor. Qué importante es poder saber que Él cerró la brecha para salvación, que tengo salvación y que es tan grande que yo no puedo pagar esta salvación. La única manera para poder pagar esta salvación, ¿sabe cuál es? Que aún su vida y mi vida no alcanza para pagarle a Él. No alcanza una vida para pagarle a Dios. No alcanza una vida para que nosotros lo entendamos. Mire lo que dice Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 nos enseña a nosotros. Qué hermoso es poder saber que soy salvo no por obra, sino que por gracia. Soy salvo. Hebreos capítulo 9, verso 12 nos enseña a nosotros, escuche bien. Nos enseña, dice: y no por la sangre de los machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Wow. Él entró al lugar santísimo. Él le dijo: Padre, los que había pecado por el pecado que entró por Adán, hoy yo vencí el pecado y por mi sangre pueden venir delante de ti. Son tus hijos, llevan el sello de mi sangre, llevan el sello de mi espíritu. Ellos se gozan, ellos se alegran, ellos te aman, Padre, porque tú les has amado primero.
Siento la presencia y la gloria del Señor. No fue la sangre de los machos cabríos que nos reconcilió con el cielo, fue la sangre del Cordero inmolado. El verso 13 dice: porque si la sangre de los tores y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación solo de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ya no pensamos como pensábamos antes, en la cantina, en el alcohol, en los vicios, en la depravación. Hoy pensamos que queremos servir al más grande. Hoy estamos aquí sirviendo al más grande. Dígalo conmigo: estamos sirviendo al más grande, que es Cristo Jesús el Señor. Él es el mediador. Así dice el verso 15. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, o sea, la vida eterna. Recibimos una promesa. Hay una promesa, hermano. Usted tiene un lugar donde va a llegar. Hay moradas en el cielo preparadas para los creyentes. Hay moradas, pero no es tanto las moradas, sino que vamos a morar con el más grande. Wow, el sol no podrá dar su luz ni su calor, sino que la gloria del Dios vivo nos sustentará por la eternidad. Una ciudad, calles de oro, sus mares de cristal. Pero lo más importante no son las calles de oro, es que voy a poder caminar tomado de la mano con mi Señor, con Jesucristo. Voy a poder decirle: gracias por amarme, gracias por amarme. Qué tremendo es cuando la gente no entiende cuánto le ama a Dios. La gente se preocupa porque le ame otras personas o el mundo. Dile al que está a tu lado: Él me ama. Y si tú estás seguro de ese amor, tú puedes dar ese amor a otros. Y no hablo de un amor carnal, no estoy hablando del amor entre un matrimonio. Estoy hablando del amor eterno de Dios, de ese amor que excede todo conocimiento. La gente dice: wow, ¿qué fue lo que lo sostuvo cuando vino el virus y la pandemia? Dile: lo que me sostuvo fue el amor de Dios con su diestra de justicia. Es el amor de Dios que nos lleva más allá y somos llamados. Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Mediador significa que está entre el cielo y la tierra. Está sentado a la diestra de Dios, pero cuando murió estuvo colgado en el madero para estar conectando la tierra con el cielo y el cielo con la tierra, y podamos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Recuerde usted que en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo del templo de Salomón, en el lugar santísimo estaba lo que se conoce el candelabro de los 7 brazos, que tendría que llevar aceite genuino de oliva, el cual estaba encendido, no podía apagarse. El fuego en los altares afuera, también en los patios, no podía apagarse, debería de estar encendido siempre. Pero en ese lugar estaba el arca del pacto, y en ese lugar estaba la tapa que se conoce como el propiciatorio, donde están los querubines. Escuche esto: los querubines están ahí, con 2 alas vuelan, como decía el profeta Isaías, lo declara. Con 2 se tapan sus rostros y con 2 sus pies. Pero a la voz de Dios ellos corren y declaran: santo. Los querubines muestran como que están diciendo: aquí y ahora está la gloria de Dios. Aquí y ahora está el Dios Todopoderoso. Está su presencia ahí. Pues Jesús vino para conectarnos con el cielo directamente, para que nosotros podamos acercarnos y poder saber. Dios siempre anhela que el hombre se arrepienta, que es arrepentirse significa darle la espalda al pecado, dejar de practicar el pecado y volvernos a Dios. Debemos de volvernos a Dios, debemos de sentir dolor porque le hemos fallado a Dios. Escuche esto: es tan importante poder conocer y entender que la palabra nos enseña y nos dirige y nos capacita cada día más. En 2 de Corintios capítulo 7 verso 14 dice la palabra: pues si de algo me he gloriado, dice, pues si de algo me he gloriado, con él
respecto de vosotros no ha sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con toda verdad, también nos gloriamos con Tito, que resultó verdad. Escuche bien, ellos iban predicando la palabra. En otra palabra, Pedro escribe y dice: no quiero venir a ustedes como cuestión de fábulas artificiosas, sino que nosotros mismos estuvimos en el Monte Santo y escuchamos la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, dándole la gloria y la honra. Está diciendo: hablamos una verdad, debemos de hablar una verdad. Estoy hablándote que de la gloria del Señor vino una voz que decía y que retumba por los siglos diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Se llama Cristo Jesús el Señor. Mire qué importante, la Escritura nos lleva una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Nosotros vamos viendo, escuche bien, vamos entendiendo, vamos comprendiendo a la altura de la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3, verso 19, la palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero estos se dedicaron a predicar la palabra. Los fariseos querían que dejaran de predicar la palabra y hablar del nombre de Jesús. Ahora la gente está diciendo: es que a mí el Espíritu Santo me mandó, y no se sujetan a nadie. No. Estos están sujetos al Espíritu de Dios, pero están anunciando a Cristo como el Salvador del mundo. Mire qué poderoso es esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que ellos vivieron, lo que miraron que Jesús tocaba los féretros de los muertos y resucitaban. Miraron a Lázaro salir de la tumba. Miraron a la niña que fue levantada tomándole de la mano. Miraron también a los ciegos ver. Miraron a los paralíticos ser sanados. Escuche, qué importante es poder conocer, entender la palabra del Señor y poder abrir el corazón. Mire lo que dice Mateo capítulo 4 verso 17. Mateo capítulo 4 verso 17. Mateo capítulo 4 verso 17. Dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en este último tiempo Dios te dice: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante es poder conocer y entender a la luz de la palabra por qué Jesús comienza a decir de arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor y vergüenza porque hemos ofendido a Dios. Vayan a la gente, hagan misericordia. Hay que aprender a hacer misericordia en este último tiempo. En Mateo también capítulo 9 verso 13 dice la Escritura: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para arrepentimiento. No vino a llamar gente justa, vino a llamar a los pecadores para arrepentimiento el Señor. Pero dice: id pues, está dando una orden. Esta palabra de id es imperativo. Dice id, léalo por favor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay gente que puede estar en ayuno toda una vida, pero no tiene misericordia. ¿Aló? No hay misericordia para nadie, solo para él. A todo mundo condena, a todo mundo le habla, ¿verdad? Miramos en la Escritura, es la Escritura. Miren lo que dice Santiago, porque estamos hablando de arrepentimiento. Santiago, capítulo 4 de Santiago, verso 8. Es tan importante la Escritura para nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Pero debemos de acercarnos.
La gente dice, sí, yo quiero que Dios me busque. No, no, no. Tú debes de buscar a Dios mientras ser hallado. ¿Recuerdas tú los momentos donde tú orabas y te alegrabas y te llenaba de paz y de gozo, y ahora estás en oprobio y en pecado? Ahora no hay nada que te mueva. Ahora no hay nada que te impresione. Ahora estás endurecido. Literalmente estás muerto espiritualmente. A ti te estoy hablando. A ti que estás poniendo este mensaje en este momento. Dios te está diciendo que te arrepientas y vuelvas a Él, porque el Dios del cielo y de la tierra tiene misericordia para contigo, pero tú debes de reconocer que le has fallado. Qué importante. Y Él está diciendo en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Es que el detalle es el corazón. Cuánta gente vive en amargura, cuánta gente vive en dolor. Cuántos de ustedes buscan en el mundo aquellas personas que tienen éxito en determinada cosa, y cuando estas personas fallan y tienen derrota, te sientes frustrado. Yo juego con el mejor de los mejores. Yo juego con el que triunfó. Yo juego con el que venció. Yo juego con el que está sentado a la diestra de Dios. Se llama Cristo Jesús el Señor. Qué importante es esto. Debe de haber gozo en nuestro corazón, porque cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, hay alegría en los cielos. Debes de volver a Dios. ¿Recuerdas ese día que le clamaste a Dios y prácticamente estabas muriéndote o estabas pasando una situación adversa, y el Dios del cielo y de la tierra te escuchó? Tú le has olvidado. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios de todo corazón. Deja el pecado. Deja el pecado y el oprobio y vuélvete a Dios, y Dios se volverá a ti. Qué importante es reconocer la palabra y poder abrir el corazón y poder decirle a Dios que entre y que nos enseñe, que nos capacite, que nos avive, que nos llene de su poder y de su amor. El Señor es tan importante, escucha bien, es importante poder conocer y entender. Ezequiel 18:32 nos dice lo siguiente, la escritura. Ezequiel 18:32. Ezequiel capítulo 18 verso 32. Mira lo que nos dice Ezequiel capítulo 18 verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiere Dios que te vayas a una eternidad sin Él. No quiere que vayas al infierno, sino que Dios quiere que tú te conviertas a Él, y entonces viviréis. Vuelvo y repito este texto que es importante. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Jesús dijo que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, vivirá. Así está escrito en la palabra del Señor. Estás pasando por una enfermedad, por un problema, una necesidad. Estás a punto de perder tu hogar, tus hijos, no sabes qué hacer con ellos. Es el momento de volver a Dios. Arrepiéntete, conviértete y viviréis, dice la palabra. Qué importante. Dios pasa por alto la ignorancia de los hombres siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Hechos, capítulo 17, dice la escritura de la siguiente manera. 17 verso 30 dice la palabra. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está hablándote a ti ahí donde tú estás, en tu rincón, ahí donde vas con tu teléfono escuchando la palabra, la radio o el canal de YouTube. A ti te está hablando el Señor. Dice que el Señor pasa por alto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todas las naciones, que se arrepientan. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver a Dios. ¿Tú quieres que Jehová sea tu pastor? Pues arrepiéntete, vuélvete a Dios, y Él te pastoreará por amor de su nombre junto a aguas de reposo. Pero permítele, porque las aguas donde estás corriendo son turbulentas y sucias. Sal del cieno y vuélvete al Dios del cielo y de la tierra. Qué importante es poder entender esta palabra bendita de Dios. Qué importante es poder saber que Dios nos llamó para el arrepentimiento. Jesús lo dijo desde el principio en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Escucha lo que Dios te dice a ti en esta hora. Escucha, debes de recordar el amor con que Dios te ama, que
que aunque tú le falles, sigue creyendo en ti y te ama, pero nunca va a amar tu pecado. Él aborrece el pecado, no ama el pecado. El amor con que Dios te ama, si lo has olvidado, recuérdalo. Recuerda el día de tu necesidad, recuerda el día de tu quebranto, recuerda el día donde tú caminaste y no hallabas a quien buscar y todas las puertas se cerraron y solo la puerta de Cristo Jesús se abrió delante de ti. Hoy vuelve a Dios de todo corazón, gózate en el Señor, porque el Señor, al gozarnos en el Señor, nos va a dar paz. En Cantares, la palabra nos enseña también Cantares, cantar. Escucha lo que dice Cantares, nos enseña a nosotros en el capítulo 2 de Cantares. Escucha bien, capítulo 2 de Cantares, verso 3 y 4. Mira lo que dice ella, lo que está diciendo. Me llevó, desde el verso 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseo me senté y su fruto me fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Escucha, fue amor, dice ella. Y cuando habla de amor, habla del amor de Dios. Habla de ese amor tan hermoso que nos llena, que nos levanta, que nos sustenta, que nos enseña a ir de victoria en victoria, porque el justo será como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Escucha bien, qué importante. Y en Cantares 8:5 dice la escritura de la siguiente manera. Cantares 8:5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta la que Dios busca? Es a la iglesia, es a ti que estás perdido, muerto en delitos y pecados. Vuélvete a Dios porque Dios se volverá a ti. Qué difícil es caminar como has caminado. Te embriagas para olvidar el dolor y la tristeza, pero cuando termina la embriaguez estás peor de que como comenzaste a tomar. Tomas droga, estás buscando el amor en la sexualidad o en el desenfreno y te das cuenta que realmente solo es tu carne porque tu alma sigue vacía. Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Tú que le has fallado a tu esposa o a tus hijos en tu hogar, vuélvete a Dios y arrepiéntete y Dios tendrá misericordia de ti. Hoy quiero invitarte que si tú has escuchado esta palabra y tu corazón se abre a Dios, dilo conmigo porque necesitas a Jesús de emergencia. Señor Jesús, he escuchado tu palabra, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados e iniquidades. Lávalos con tu sangre, Señor. Gracias por perdonarme porque ahora te reconozco como mi único y suficiente Salvador. El día que vengas en las nubes, me iré contigo. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo para salvación o reconciliación, quiero que lo comentes. Escucha bien, sea en el canal de YouTube o sea también en lo que es las páginas de las redes sociales de este ministerio. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te salve.